Saludos futboleros, bienvenidos al segundo episodio de River Mundial, en el que vamos a analizar lo que dejó el encuentro entre River y Rayados de Monterrey. Para este partido, River llegaba sabiendo que de ganar se aseguraba la clasificación, mientras que el equipo mexicano llegaba tras haber obtenido un muy buen punto en su encuentro frente al Inter de Milán, en principio el candidato a ganar el grupo. Para este encuentro, Gallardo decidió alinear a Armani en el arco. La defensa de 4 jugadores la compuso Montiel por derecha y Acuña por izquierda, los laterales habituales. Los defensores centrales repitió Martínez cuarta, pero en este caso pasó a jugar por la derecha. Lo habíamos notado un poco incómodo como número 6 en el debut. Y el que ocupó esa posición fue Paulo Díaz, un jugador más natural para ese puesto, quiero decir. En la mitad de la cancha hubo 5 jugadores que se alinearon con Enzo Pérez en el centro, a sus costados Kevin Castaño y Galopo, que ingresó por Nacho Fernández, como había sido en el entretiempo del partido anterior. Por la banda derecha Mastantuono, por izquierda Mesa, ocupando por ahí el carril que había utilizado Colidio en el partido anterior, y Facundo Colidio justamente se posicionó como delantero centro tras la lesión de Driussi. En los primeros minutos veíamos un River muy agresivo que salió decidido a golpear de entrada, a encontrar el gol que le signifique la ventaja en esos primeros minutos y consiguiendo varias situaciones en esos primeros 10 minutos, muchas de ellas de pelota parada. Creo que son esos 10 o 15 minutos los que tardó el equipo de Monterrey en acomodarse en la cancha, en meterse en partido, y a partir de ahí empezó a generar o a proponer otro tipo de encuentro más disputado en el medio campo. Creo yo que en esa parte del partido, casi todo el primer tiempo, en esa lucha de medio campo, el equipo de azul y blanco fue el que predominaba, en medio de un contexto de muchas faltas, de muchas patadas. Sin dudas la más fuerte, la que recibió Montiel, recibió un planchazo de Corcho Rodríguez, el ex jugador de Banfield y de Estudiantes de La Plata, que creo debió haber sido sancionada con tarjeta roja. El árbitro no lo consideró así y el VAR tampoco lo corrigió, por lo que fue solo tarjeta amarilla. Y creo que a partir de ahí también se generó una situación en la que hubo que ser más permisivos, porque hubo varias jugadas o faltas de jugadores que ya tenían tarjeta que no recibieron la segunda, o jugadores que reincidían en las infracciones y no recibían tampoco la primera. Entiendo yo que a partir de haber sido demasiado permisivo con esa infracción de Rodríguez, y en ese contexto, decía, fue que el equipo mexicano se sintió más cómodo, más fuerte, y se hizo dueño de esa mitad de cancha, sobre todo con un mediocampista colombiano que fue sin duda el mejor jugador de ese primer tiempo, pero no pudiendo transformar este dominio en la mitad de la cancha en situaciones de gol, ya que no recuerdo situaciones en las que haya corrido riesgo el arco de Armani en ese primer tiempo, en el que la defensa, a diferencia del primer partido, se notó bastante sólida y segura constantemente. Sobre los últimos minutos del primer tiempo, y a partir de que Mastantuono se liberó un poco de la derecha y fue más como un media punta, armando una especie de 4-4-1-1, más suelto y apareciendo por distintos lugares, combinó mejor así con sus diferentes compañeros y generó en los últimos minutos, además de algunas situaciones o pelotas paradas a favor, la sensación de que River tenía más chances que su rival de ganar el partido. En ese primer tiempo también algo clave, en el medio de este contexto que decía de muchas faltas, es que al descanso se fueron tanto Enzo Pérez como Castaño amonestados, y la amarilla de Enzo ya significaba que no podía estar frente a Inter en el último encuentro de esta fase de grupos, ya que también había sido amonestado en el primer partido. Yo pensé que a lo mejor alguno de los dos iba a salir en ese descanso para tratar de no quedarse con un jugador menos. Yo pensé que iba a salir Castaño para no quedarse sin Castaño para el próximo partido, ya que de última Enzo Pérez ya no estaba en condiciones de jugarlo, pero Gallardo decidió salir con los mismos jugadores y con la intención inicial del encuentro, es decir, plantarse más arriba y tratar de golpear de entrada.
Creo que a diferencia del primer tiempo, en esta parte el equipo mexicano no salió nunca, quizás conforme con el empate, teniendo en cuenta que el punto que ya tenía en la tabla de posiciones y que a final de cuentas estaba de nuevo enfrentando a un rival superior, ya que más allá de sus figuras o caras conocidas, River seguía siendo un equipo superior a Monterrey y en principio favorito a ganar este partido y candidato a clasificar junto con Inter. Si bien el sistema inicial del 4-5-1 siempre estuvo pensado o imaginado para transformarse en un 4-3-3 en ataque, desplegando los extremos como Mesa y Mastantuono, me parece que en el segundo tiempo ya al percibir que el rival no salía y no iba a ofrecer una resistencia a la intención de River de ser el dominante del juego o el dueño de la pelota, se plantó directamente con ese 4-3-3 y no lo desarmó, no retrocedió esos extremos. Al contrario, me parece que los cambios fueron pensados para justamente pronunciar ese sistema o esa intención más ofensiva. Ingresaron Borja por Mesa y Nacho por Galopo. Colidio pasó de nuevo a la banda y Borja jugó como 9. Y en la mitad de la cancha, bueno, Nacho reemplazó a Galopo en la misma posición como había sido en el partido anterior, en este caso a la inversa. Y en la última ventana, o la segunda ventana en la que realizó 2 cambios más, ya sobre el final, para jugar los últimos 10 minutos, ingresaron Craneviter por Enzo Pérez, que me imagino yo es también un poco un indicio de cómo va a plantear el próximo partido Gallardo, ya que Craneviter es quizás el único mediocampista central defensivo que le queda para reemplazar a Enzo Pérez. Y también en reemplazo de Mastantuono, imagino cansado porque fue el más claro o el que mejores conexiones tuvo, más situaciones generó para el equipo en esa segunda mitad, y lo reemplazó Piti Martínez, ocupando su misma posición. Decía lo de Craneviter, me imagino que va a jugar el próximo partido, sobre todo porque sobre el final del encuentro y mientras River seguía intentando abrir el marcador de una u otra manera, con las distintas armas que había puesto Gallardo en cancha, y cada vez con más gente en ataque y cada vez más jugado para tratar de conseguirlo, tratar de asegurarse la clasificación en este partido y sin tener que esperar al último. Y tras una pelota parada a favor, cuando se iniciaba un contraataque, Castaño lo cortó con falta. El árbitro decidió o interpretó que era para tarjeta amarilla, le sacó su segunda tarjeta, obviamente la expulsión, la roja que viene después, y le genera también una baja más al medio campo para el partido contra Inter. El partido terminó así nomás, 0-0, con River desaprovechando situaciones o en algunos casos muy claras, en algunos casos también mérito del arquero de Monterrey, pero en definitiva un 0-0 que creo yo le sienta mejor al equipo mexicano, más allá de que en la tabla hoy veamos a River con 4 y a Monterrey con 2. En el 1-1 Armani tuvo un partido bastante tranquilo, no fue exigido, diría, el arquero de River. La defensa en general creo que no sufrió mayores sobresaltos, estuvo siempre bien parada, como decía antes. Montiel creo que más tuvo su partido asociado con algunos golpes, el que sufrió en ese planchazo que mencionaba antes, y también en una falta que él cometió pero quedó dolorido y generó algunas dudas sobre si iba a poder estar disponible para el último partido de la fase de grupos. Acuña creo también más productivo en ataque que Montiel, en este caso, igual que en el partido anterior. Los centrales se notó más cómodo Martínez Cuarta por derecha que por izquierda, como había sido en el partido pasado, y Paulo Díaz también se lo notó más sólido. Creo que el ingreso de él también tuvo mucho que ver en que la defensa de River se note mucho mejor en este partido que en el anterior. En el medio campo Enzo recibió la amarilla muy temprano y pudo jugar prácticamente hasta el final del partido sin recibir la segunda. Si bien sabe ya que no va a poder estar presente en el tercer encuentro, creo que fue un buen partido de Enzo. Castaño algo parecido, porque la verdad venía siendo un muy buen partido, impecable en esto de jugar con la amarilla encima, pero hay veces que no depende de la inteligencia del jugador, sino que las
la inteligencia del jugador para saber jugar con esa amarilla, ¿no? Pero hay veces que las situaciones del partido te ponen en ese lugar y le generan la segunda amarilla, que bueno, es un poco el riesgo que se corre al jugar con un jugador en ese puesto con tarjeta amarilla durante tantos minutos, sobre todo en un equipo que está yendo a atacar constantemente. Genera una baja importante para el último partido del grupo, sobre todo porque ya estaba la baja de Enzo Pérez primero y a esa altura también la de Galopo. Galopo otra vez no me gustó, como no me había gustado en el partido anterior, aunque imagino que el técnico vio otra cosa porque en este caso le tocó ser titular. Yo lo veo cometiendo muchas faltas, recuperando pocas pelotas y poco participativo en ataque. Creo que bueno, también un poco por todo eso y la amarilla es que fue reemplazado por Nacho Fernández. Mesa, algo parecido, si bien juega más abierto. Creo que lo poco sólidos que estuvieron Mesa y Galopo generó que Enzo y Castaño pierdan mucho en el primer tiempo y también sus amarillas. Creo que está vinculado con que el medio perdía porque no acompañaban bien. Ellos que eran los más encargados de ayudarlos con la marca, porque obviamente Mastantuono estaba más liberado de esas tareas. Mastantuono creo que fue el mejor jugador de River en el equipo, en el partido quiero decir. Sobre todo en el segundo tiempo fue el que más intentó, el que más generó, porque además de intentarlo, en general las cosas le salen. Creo que fue un muy buen partido, no su mejor exhibición. Creo que fue la figura de un partido que terminó 0-0. Y Colidio otra vez tuvo un muy buen partido, creo que después de Mastantuono es el mejor jugador de River, ya había sido el mejor en el debut. Lo noté más cómodo cuando le tocó pasar a la izquierda que cuando estaba solo como único referente de ataque, pero igual me parece que fue un muy buen partido de Colidio nuevamente. En los que ingresaron, Nacho lo noté mejor que en su primer partido. Por ahí va entrando en ritmo y en confianza. No fue tampoco mucho mejor que Galopo lo que hizo, pero sí comparándolo con él mismo lo noto como una mejora. Borja en este caso tuvo más situaciones que en el partido anterior. El tema es que las falló. Creo que en alguna medida el colombiano también es responsable de que el partido termine 0-0. Y los que ingresaron en la segunda ventana, que fueron Craneviter y Piti Martínez, por ahí no tienen muchos minutos como para ser evaluados, pero creo que, por ejemplo, en el caso de Craneviter nos sirve un poco como indicio de lo que piensa o lo que puede estar pensando el muñeco para el próximo partido. Imagino que Craneviter va a ser titular contra Inter en reemplazo de Enzo. Y Piti Martínez, si bien esta vez le tocó menos minutos que en el primer partido, creo que se lo vuelve a notar con las mismas ganas y la misma energía a la hora de pedir la pelota, de conectar con sus compañeros, de generar situaciones, de generar faltas. Se lo volvió a ver bien a Piti Martínez, aunque en este caso haya sido un ratito. En resumen, un empate que creo que le queda mejor al equipo mexicano. Como decía antes, a pesar de que la tabla parezca decir otra cosa, además teniendo en cuenta el desarrollo del juego, ya que si debió haber un ganador o si fuera una cuestión de méritos, sin dudas es River el que los hizo. El grupo queda abierto, ¿sí? La definición de los dos clasificados de esta zona se va a resolver en la última fecha, en la que Monterrey enfrente a Urawa Red Diamonds y River a Inter de Milán.